Hoy en el frasco. Habemus Papa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¡Oh! ¡Bergoglio! ¡Ay, Papa! ¡Argentino! ¡Y se va a llamar Francisco! Francis. That's the first Francis in the history of the Catholic Church. El Papa ha sido una maravilla en el orden político internacional. Metió el dedo en la llaga todas las veces que pudo. Atentos entonces a la última declaración del Papa, quien pidió investigar la situación en la Franja de Gaza. Tiene las características de un genocidio. Y es la primera vez que el pontífice utiliza el término genocidio en relación con las operaciones militares israelíes en Gaza. Ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà. Questo non è guerra. El ex embajador de Israel en Italia, Briodar, ha pedido al gobierno israelí que no asista al funeral del Papa Francisco. En medio de los continuos bombardeos israelíes, la pequeña comunidad católica se reúne para celebrar una misa en memoria del Papa. Francisco siguió muy de cerca el conflicto y siempre encontró un momento para interesarse por el pueblo palestino. Todas las noches llamaba a las 8 de la noche, acá lo llamaban de hecho la hora del Papa, y la última vez que llamó fue el sábado de gloria, es decir, un día y medio antes que falleciese. Efectivamente es el Papa de la multipolaridad. Es el hombre del tránsito de una era hacia otra. Hablaremos del legado del Papa Francisco y mucho más con nuestro invitado del día. El frasco, del lado de los que no callan ante las injusticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa especial del frasco Medio Sin Cura. El fallecimiento del Papa Francisco generó una infinidad de condolencias, algunas honestas, otras quizás más por protocolo. Eso lo puso la producción. Y todo debido a quien indudablemente se ha convertido en una figura de relevancia planetaria. Líderes del mundo lamentan la muerte del Papa. Desde el Dalai Lama y Vladimir Putin a Lula da Silva y Giorgia Meloni, diferentes líderes de todo el mundo despidieron al sumo pontífice. Inclusive el régimen israelí, a través de su cuenta oficial en la red X, publicó el siguiente mensaje: Descanse en paz, Papa Francisco, que su recuerdo sea una... ¿Pero qué pasó? ¿Se borró? ¿Qué pasó, señor director? Estaba leyendo el mensaje y se borró. ¿Cómo? Ah, ¿lo borraron? Israel publicó sus condolencias por la muerte del Papa Francisco y luego las borró. El Jerusalem Post citó a funcionarios israelíes que dijeron que el mensaje se había publicado por error. Ya de por sí suena a patraña. ¿Será que las respuestas de usuarios enfurecieron a Netanyahu y compañía? El periodista Wyatt Reed escribió: Israel acaba de eliminar su homenaje al Papa Francisco después de recibir recordatorios de que los consideraba terroristas y amaba a los palestinos. Y para sumar una cuota más a este patético episodio, los representantes del régimen infanticida siempre pueden caer más bajo. Exfuncionario israelí insta a desairar el funeral del Papa Francisco por sus declaraciones sobre Gaza. El ex embajador de Israel en Italia, Briodar, ha pedido al gobierno israelí que no asista al funeral del Papa Francisco. Vamos a hacer una pausa y recordar quién es este sujeto llamado Dror Eidar. Vean lo que decía al aire en televisión en octubre de 2023. Per noi c'è uno scopo: distruggere Gaza. Distruggere questo un male assoluto. Distruggere questo. Adivinen si este tipo se atrevió a acusar de antisemitismo al Papa Francisco. Claro que sí. Pero para comprender la furia israelí contra Francisco, debemos remontarnos a diciembre de 2023. El Papa condena el ataque a una parroquia de Gaza donde un francotirador israelí mató a 2 mujeres cristianas. Una mamma e sua figlia, la signora Navda Khalil Anton e la figlia Samar Qamar Anton, sono state uccise e altre persone ferite dai tiratori scelti. Qualcuno dice è il terrorismo, è la guerra. Sì, è la guerra, è il terrorismo. Esto es
dice el Papa Francisco, sobre los francotiradores israelíes que mataron a una mujer palestina cristiana que salía de una iglesia en Gaza y sobre su hija que fue asesinada a tiros mientras la ayudaba. Esta indefensión en la que se encuentran todos los palestinos en Gaza llevó al Papa a llamar a la parroquia de la Sagrada Familia no una o dos veces, y es que el sumo pontífice sabía que sus vidas peligraban y aún peligran. Iglesia en Gaza cada día recibía una llamada del Papa Francisco. Cosa avete mangiato oggi? El pollo, le ali, el resto del pollo, el resto del pollo, la salita que está Santo Padre, lo que quedó del pollo de ayer. A domani. A domani. Shukran. Todas las noches llamaba a las 8 de la noche, acá lo llamaban de hecho la hora del Papa. Y todos los días, incluso cuando entró en el Gemelli internado, trató de llamar todos los días, algunas veces un poco más espaciado. Y la última vez que llamó fue el sábado de Gloria, es decir, un día y medio antes que falleciese. Justo antes de comenzar la vigilia pascual nos llamó, fue una comunicación breve, pero bueno, no sabíamos que era la última. Además, el párroco Gabriel Romanelli se encargó de desmentir esa narrativa construida por décadas en los medios de comunicación sobre el Islam contra el cristianismo y deja en claro que la amenaza viene por parte de la entidad invasora. La comunidad cristiana es muy pequeña, ¿no? Éramos un poco más de 1000 personas al inicio de la guerra, pero siempre fue muy activa y con muy buena relación con los vecinos musulmanes. Bueno, la relación con los otros cristianos ortodoxos también es muy buena. Puedo asegurar que los bombardeos son terribles, fueron terribles. Nosotros hemos perdido gente, hemos perdido 49 cristianos, de los cuales 20 han muerto de muerte violenta. Es decir, el 5% de la comunidad cristiana ha muerto en esta guerra. Y después muchos heridos. Pero la agresión contra los cristianos por parte del régimen israelí no solo ocurre en Gaza, esto pasaba en Palestina ocupada durante la Semana Santa. Israel impide a los cristianos en Palestina acudir a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén este sábado santo, incluido al nuncio papal, el arzobispo Adolfo Tito Camacho Iliana. Así es como la policía israelí trata a los palestinos cristianos en Jerusalén durante la celebración de las Pascuas. Linda democracia, ¿no? Y volviendo a Gaza, la preocupación del Papa Francisco por lo que sucedía allí era tal que pidió investigar aquello que se denunció en la Corte Internacional de Justicia. Atentos entonces a la última declaración del Papa, quien pidió investigar la situación en la Franja de Gaza. Tiene las características de un genocidio. Y es la primera vez que el pontífice utiliza el término genocidio en relación con las operaciones militares israelíes en Gaza. Claro, los medios siempre encargándose de decir que la matanza indiscriminada de civiles son operaciones militares. Pero volviendo al Papa, su pedido molestó y dejó en evidencia al régimen de Tel Aviv. En noviembre de 2024, el Papa pidió una investigación para determinar si las acciones de Israel en Gaza constituían genocidio, provocando una furiosa reacción de Israel y de ciertos grupos judíos. La pregunta lógica es, si Israel dice que la acusación de genocidio en Gaza es una distorsión grosera, ¿por qué tuvo una furiosa reacción cuando el Papa pidió que se investigara? ¿A qué le teme? El Papa Francisco creía que Israel podía estar cometiendo un por lo que si el presidente de Israel busca homenajear su legado, capaz podría influir para que la comida entre en Gaza y el ejército israelí no siga matando civiles. Ya vamos entendiendo un poco mejor el porqué del desprecio del régimen hacia Francisco y su memoria, pero aún faltaba más, porque para Navidad el pesebre en el Vaticano los hizo temblar de furia. El Papa Francisco inaugura un Belén en el que el niño Jesús reposa sobre un pañuelo tradicional palestino. Un regalo de la ciudad de Belén al Papa Francisco. Por eso la cuna del niño Jesús está decorada con una kufilla, el tradicional pañuelo o bufanda palestina, que es uno de los símbolos más reconocibles tanto de la lucha de ese pueblo como de apoyo a la misma. El presidente de la organización sionista argentina tuiteó sobre esto, ni olvido ni perdón, y luego borró el tuit. Pero tal vez el verdadero motivo por el que los defensores de Netanyahu montaron en cólera fue lo que el Papa denunció en aquel momento. Ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà. Questo non è guerra.
Que nada menos que el Papa denunciara el bombardeo sobre niños por parte de Israel deja expuesto no solo a los invasores, sino a Estados Unidos y a Europa, que son los garantes del horror. Pero recordemos cuál fue la réplica del Ministerio de Exteriores israelí. En el comunicado publicado en redes sociales se lee que crueldad es que los terroristas se escondan detrás de los niños mientras intentan asesinar a niños israelíes. Esa suele ser la respuesta automática del sionismo ante toda acusación. Ahora, si la resistencia supuestamente se esconde detrás de niños y por eso a Israel no le queda más remedio que asesinarlos, entonces, ¿cómo se justifica esto? If you're at war with Gaza, why are you shooting children in the skull and in the chest? The New York Times published an article on that, came under a lot of flack because they published that article. They said we can't refute the evidence. We have the x-rays in front of us. They're shooting children in the head, in the skull, and in the chest. Y si no son disparos mortales, son heridas que dejan secuelas para toda la vida. Atención a estos datos. Gaza tiene el mayor número de niños amputados per cápita según la ONU. El genocidio israelí en Gaza deja huérfanos a casi 38.500 menores palestinos. Atrocidades de las que el Papa Francisco sabía porque estaba en contacto con quienes padecen y atestiguan el genocidio, y por denunciarlo, hoy es atacado por el medio Jerusalem Post desde una suerte de pedestal ético. La brújula moral del Papa flaqueó respecto a Israel. Editorial. Qué curioso que el medio que el año pasado tergiversó las palabras de una cautiva diciendo que la resistencia la había golpeado para luego ser desmentido por la propia aludida, ahora crea tener la potestad de hablar de la brújula moral del Papa. Están atacando al Papa por oponerse a la matanza masiva de niños. Decenas de miles de niños fueron asesinados en Gaza. ¿Y el titular habla de la brújula del Papa? Pero vamos a detenernos en un párrafo que quizás explique las descalificaciones del medio Jerusalem Post hacia el Papa Francisco. El Vaticano finalizó un tratado que reconoce formalmente el Estado de Palestina, una medida condenada por Israel como una medida precipitada que socava los esfuerzos de paz. O sea que reconocer a un Estado palestino es precipitado y socava la paz. Vaya brújula moral. Y otro medio pro-israelí entró en una suerte de locura paradojal al referirse al Papa Francisco. A lo largo de su vida, Francisco tuvo una relación significativa con el pueblo judío y el Estado de Israel. Escucharon, ¿verdad? Relación significativa. Bueno, apenas el día anterior a ese informe, un periodista en el mismo medio decía casi lo contrario. Quiero recalcar que la relación con Jorge Bergoglio siempre fue muy ambigua, poco clara con el pueblo judío. Evidentemente algo no les estaría cuadrando en el relato. ¿Será que este desliz expone que hay una animosidad con el Papa por exponer la matanza de civiles en Gaza y no seguir al pie de la letra el guión mediático? Israel ha dejado algo clarísimo. Si te atreves a mostrar un ápice de humanidad hacia los palestinos, serás castigado implacablemente de todas las maneras imaginables. Irán tras tu reputación, tu sustento, tu voz. La compasión se considera un delito. ¿Empatía? ¿Justicia? ¿Decencia humana básica? Todo se echa por la borda en cuanto te unes a los oprimidos. Tal vez eso es lo que más ha molestado a quienes primero aplaudieron al Papa y después lo denostaron. Y es que darle voz o tener presente a los oprimidos es también exponer a los opresores. Sobre el Papa Francisco, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Francisco toma el control del Vaticano en un momento en el cual renace la mirada espiritual de muchas regiones del planeta. Y para quien lo dude, que observe el decurso de los pueblos islámicos y cómo se plantaron hilvanando política y religión frente a este presente. Bueno, muy bien, y para nosotros es un gusto para hablar de este tema tan especial tener aquí en el estudio al Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos religiosos, teólogo, filósofo y podríamos decir que una persona cercana al Papa Francisco, ¿verdad? Sí, tuve varias reuniones y lo conocí aquí en Buenos Aires cuando era el jefe de la Iglesia Argentina, ¿no? A Jorge Bergoglio. Pero después en Roma siguió la relación y tuve varias veces encuentros con él. Sí. Jess, ¿crees que hay una conexión en el momento en el que llega Jorge Bergoglio a convertirse Francisco con el auge de la multipolaridad en el mundo? Sí, yo le decía que era el vocero de la multipolaridad.
O sea, o el embajador, el diplomático de la multipolaridad, porque una vez Stalin se burló del Vaticano, dijo cuántos batallones tiene, como para que pretender así, digamos, estar entre los 5 grandes potencias que tienen derecho a veto. Claro. Y realmente la multipolaridad era un poco los batallones de discurso de Francisco en relación a las críticas que hacía a la concentración de poder, al poder globalizante de carácter financiero. Él hablaba de Fratelli Tutti en contraposición al descarte, a la teoría del descarte, a todas las cuestiones, digamos, insensibles, injustas de la concentración del poder, ¿no? Pero claro, su discurso, si no tuviese batallones, ya sabemos que desgraciadamente, no debería ser así, pero desgraciadamente en el ámbito de la política mundial y inclusive todas las políticas, el poder juega un rol muy importante, más que la verdad, más que la sabiduría, más que la solidaridad, más que la bondad, etc. Entonces dime cuánto poder tiene y bueno, entonces tendrás derecho a vetar. No es democracia porque 180 países dicen que Israel debe dejar de bombardear Gaza y un solo veto anula esa voluntad absolutamente mayoría, como le gusta decir la comunidad internacional, ¿no? O en el caso de la Corte Penal Internacional, que condena por genocidio a Netanyahu y bueno, viaja a Estados Unidos bajo un manto de seguridad. A pesar de que en teoría, digamos, deberían cumplir con las leyes internacionales y demás. Entonces, en ese sentido el Papa muchas veces se expresaba en su denuncia, en su crítica, en el recoger el grito, como él decía, el grito de la sociedad de los pobres, el grito de dolor de la pobreza, el grito de la tierra, ¿no? Y en ese sentido él quizás tuvo una relevancia a partir de que había detrás hay detrás un movimiento de cambio mundial y entonces, bueno, pesaba más que si hubiera estado solo sin nada detrás, digamos, ¿no? Claro. Ahora mencionabas el régimen israelí que en un principio envió sus condolencias y después las borró. ¿Crees que, digamos, esto tiene que ver con la posición de Francisco? Fundamentalmente en el último año y medio, ¿no? A partir del recrudecimiento del genocidio en Gaza, ¿crees que tiene que ver con eso, este distanciamiento? Bueno, evidentemente sí, siempre se molestaron cuando el Papa en diversas oportunidades criticó a Israel abiertamente. Dijo que era un genocidio, dijo que era terrorismo, dijo que era muy cruel. En una oportunidad yo estuve con él, me acuerdo, creo que fue un viernes, suponte, y el sábado atacaron la única iglesia católica que hay en Gaza, que él se comunicaba diariamente, y allí estaba un cura argentino, y hirió a una mujer con su hijo dentro, provocó unos daños. Entonces él salió muy airado el domingo a criticar, digamos, fuertemente, a decir que eso era un terrorismo, porque, digamos, ahí no era un lugar que no se podía, digamos, confundir con nada, más allá de que en muchos lugares no se pueden confundir, ¿no? Como son las carpas de los refugiados, los hospitales, etc. Pero bueno, entonces, bueno, yo estaba ya me había ido y le escribí, le dije, bueno, las condolencias, y le dije que los palestinos hace 76 años que están sufriendo eso, como, digamos, porque él se enojó mucho, obviamente, porque le afectó muy directamente, muy cercanamente. Entonces, en esa oportunidad, cuando dijo eso ese domingo, salieron a criticar a Netanyahu y un gran rabino de Israel escribió también muy airado, digamos, protestando cómo era eso, porque ellos nunca, viste, son inmunes, nunca se equivocan, matan 70.000 personas, pero no se equivocan. Entonces, bueno, muchas veces se enojaron y últimamente se ve que en el último discurso antes de fallecer volvió a pedir por Gaza y bueno, eso les dolía mucho, sobre todo una persona que su voz tenía un alcance especial y lo que no podían calcular era que el fallecimiento provocó que eso se reproduzca a nivel mundial miles de veces, cosa que hubiera pasado por ahí como una más, ¿no? Así es. Y también lo que trascendió es que el Papa se fue de este mundo, por lo que dijeron algunos medios, con un patrimonio de $100, ¿no? Trascendió eso. ¿Crees que esta sencillez que él llevó al Vaticano, esta ruptura, se puede decir, con las tradiciones,
hizo que personas que de pronto estaban alejadas un poco de la fe empezaran a empatizar con su figura? Sí, yo creo que él en principio generó un movimiento. Él hablaba de volver a la iglesia del primer siglo. Y la iglesia del primer siglo es la iglesia prerromana, ¿no? Si bien él estaba en Roma, él le quitó mucha de la pompa romana al tema del papado, ¿no? Fue, si se quiere de alguna manera, un hombre que le dio voz a esa periferia oprimida y tuvo sus gestos y sus cosas. Y bueno, eso en el papado vale mucho porque los papas anteriores no lo habían hecho. ¿Crees que Argentina no aprovechó al máximo la posibilidad única en la historia de tener un papa argentino y latinoamericano? No, yo creo que la Argentina no estuvo para nada a la altura. No solamente nos pasó con esto, nos pasó con Favaloro, nos pasó con Maradona, nos pasó con decir, Argentina produce unos personajes que desgraciadamente son casos individuales, no tienen cobertura estatal, no tienen programación, no tienen utilización, no tienen cuidado ni protección. Pero el caso de Papa, además, yo creo que no les llevaron al punto. Además, creo que hicieron todo lo contrario, ¿no? Es decir, no fueron por la senda que marcaba él. Ahora están todos yendo allá, pero digamos, en el momento que estaba vivo, no. Más bien le tiraban, digamos, con críticas y con acciones contrarias a su prédica, ¿no? Sheikh, hemos visto, bueno, a lo largo de las últimas décadas, fundamentalmente en los medios de comunicación, esta demonización del Islam y presentar al Islam como una suerte de enemigo del cristianismo, y sin embargo la figura de Francisco en ese sentido ha contribuido a esta fraternidad, ¿verdad? Sí, yo esto quiero dejar bien en claro. Si alguien conoce en profundidad el Islam y el cristianismo, hay una unidad estratégica entre ambos. La unidad, más allá de lo que opine cualquiera, la determinó Dios. En el sentido de que Jesús vuelve, Jesús viene a implementar el reino de Dios, el reino de la justicia, y eso lo hace junto al otro descendiente de Abraham, que es el Imam Mahdi, descendiente del profeta Muhammad. Jesús va a dar vuelta al mundo, es decir, se acaba esta historia de que lo religioso está, lo piadoso, lo virtuoso, lo sabio, lo bueno, está todo al margen, digamos, hoy de la gran política mundial. Esto lo denunció mucho Francisco, ¿no? Comercio de armas, digamos, todo tipo de crimen organizado, guerras, invasiones, matanzas, destrucción de la naturaleza. Esto no es ni cristianismo, ni islam, ni nada de eso. Entonces, no, de ninguna manera son enemigos. Y él muchas veces, bueno, me acuerdo cuando llamó al ayuno mundial para evitar el ataque de Obama a Siria, diciendo que los ataques químicos eran mentira. Y bueno, eso ahí fue que yo dije que era un vocero del mundo multipolar, ¿no? Porque lo que los otros aguantaban, digamos, con resistencia, él lo expresaba con la boca. Y a la vez fue a ver a Ayatollah Sistani, claro, ¿no? Y además habló muy bien de Ayatollah Sistani. A pesar de que Ayatollah Sistani no firmó con él un tipo de acuerdo abrámico, esas cosas, pero sí quedó muy bien impresionado. La relación después continuó. Ayatollah Sistani además emitió un comunicado ahora del funeral. Y bueno, y eso, digamos, poner al chiismo en el diálogo interreligioso a nivel mundial, a nivel de líderes de esa envergadura, no estaba en los papados anteriores a ese nivel. Así que, digamos, si bien tenía relaciones el Vaticano con el mundo chiita, pero ese viaje realmente marcó un hito muy importante que habrá que continuar. Él tuvo una relación de amistad con nosotros porque él nos vino a visitar, porque tuvimos varias relaciones privadas con él. Hay muchas anécdotas que será para otro programa de cómo nos ayudó concretamente, porque hizo cosas muy valiosas y a mí muchas veces en privado me habló muy bien de Irán, le gustaba mucho. Bueno, Sheikh, te agradecemos mucho porque contribuye esta charla a que recordemos la memoria de Francisco y que no se pierda, ¿no?, en el espacio y en el tiempo. Sí, yo creo que lo bueno va a quedar y bueno, serán semillas, vamos a ver. Muchísimas gracias, Sheikh. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet. Presten atención porque está relacionado a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. No debemos querer ser superiores a los otros, sino ser siervos y súbditos de toda criatura humana por amor de Dios. San Francisco de Asís.
En su tiempo, San Francisco de Asís fue un revolucionario. Incomodó a los poderosos que veían amenazados sus privilegios y riquezas. Bergoglio toma su nombre y evidentemente en su último tramo también puso nerviosos a los que creen que pueden imponer su opresión y narrativa a la fuerza. Tal vez con él haya comenzado un nuevo tiempo. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí, en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.